Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 61º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación ScienceLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches. Agradezco mucho la presencia de nuestro conferencista, el doctor Diego Sosa, a quien conozco desde hace muchos años y realmente es una persona muy valiosa, muy inteligente, que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, en un tema que es de bastante interés. El que ha trabajado mucho esto del pandeo de las barras longitudinales de una columna ante sismos de bajo ciclaje. Personalmente estoy muy contento, muy emocionado por escuchar lo que nos va a enseñar ahora el doctor Diego Sosa. De igual forma, agradezco mucho a nuestro anfitrión, al ingeniero Brian Cagua, que ya vamos en la conferencia número 61. Dios mío, nunca pensé que íbamos a llegar a tantas conferencias y con el interés del público que poco a poco se va uniendo, pero no es solamente gente de aquí de Ecuador, es gente de Latinoamérica que asiste a estas conferencias. Sin más, doctor Sosa, nuevamente muchas gracias, de contento de tenerle aquí y que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctor Aguiar. Muchas gracias, Brian, por la invitación. Estoy muy contento de poder participar por fin en estas conferencias. Yo les he estado siguiendo un poco porque he estado un poco ocupado estos últimos meses, pero ya me voy a conectar más a menudo porque este espacio de compartir, de compartir conocimiento, de compartir experiencias, de generar discusión es muy importante en la investigación. Estas discusiones que nos dejan preguntas, que nos dejan respuestas, son las que poco a poco nos dan nueva guía para las nuevas cosas que debemos enfrentar, para las nuevas preguntas que debemos resolver. Entonces, muchas gracias por esta iniciativa y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Doctor Diego Sosa, igualmente. En realidad, este espacio genera inquietud y motivación para continuar investigando. La semana pasada, prueba de ello, tuvimos el 5º Congreso de Estructuras, en el cual los estudiantes continuaron con ciertos temas de investigación de manera apasionada, lo hicieron muy bien y aportaron al desarrollo de la ingeniería en el país y en la región. A continuación, me permitiré leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor Diego Sosa. Ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en 2011, máster en estructuras de la Escuela Politécnica Nacional en 2014, profesor asistente a tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional desde 2014 hasta la actualidad, becario CENESID del 2017 al 2021, PhD en Ingeniería Civil con especialización en Ingeniería Estructural y Mecánica en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en 2021. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Diego Sosa, bienvenido. Otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian. Voy a compartir la pantalla. ¿Me puede confirmar si están viendo la carátula de introducción? Sí, le confirmo, la escuchamos y se ve la presentación. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, nuevamente agradecerle al doctor Aguiar, agradecerle al grupo de estudiantes que está trabajando en este momento con el doctor Aguiar
en este grupo de CEINSI Lab, que, bueno, los estudiantes jóvenes siempre son los que nos ayudan a hacer estas actividades. El doctor Ayar es un profesor que tiene un excelente ojo para identificar alumnos valiosos y toma la ayuda de estos alumnos valiosos para seguir creciendo, para seguir haciendo investigación. Y me parece una práctica excelente que el doctor Ayar haga este tipo de conferencias, que siga motivando a sus alumnos para que hagan investigación. En nuestro medio la investigación, digámoslo así, no es popular, no es algo que sea muy atractivo para realizar, pero bueno, la investigación en la academia es esencial. Nosotros necesitamos hacer investigación en la academia, tal vez no es la práctica habitual, pero es a lo que tenemos que apuntar y que siento que poco a poco con las nuevas generaciones, con la guía incluso de nuestros profesores que nos han formado, vamos a lograrlo a un mediano futuro. El tema de mi exposición el día de hoy es influencia de la fatiga de bajo ciclaje en el pandeo y fractura de refuerzo longitudinal en hormigón armado. Este es un tema que, bueno, yo lo vine desarrollando en mis estudios doctorales. Esta parte de la fatiga de bajo ciclaje lo revisamos ya casi al final. Es algo que encontramos una conexión entre el número de ciclos y cómo sucede el pandeo y cómo sucede la fractura. Es algo que encontramos al final que nos pareció súper interesante. Como dato inicial, ¿cómo sucede la fractura de una varilla? Bueno, puede suceder debido al número de ciclos, y la otra es, otro grupo de investigadores ha identificado que la fractura sucede debido al pandeo. Entonces, unos dicen, no, el número de ciclos con los que se carga una varilla es lo que nos va a determinar cuándo va a fallar una varilla. De acuerdo. Y otro grupo de investigadores dice, no, me parece que el número de ciclos no es tan importante y lo importante es la magnitud del pandeo en la varilla, que eso nos va a determinar cómo va a suceder la fractura en nuestra varilla. Entonces son dos puntos de vista que yo los estuve tratando de entender cuando realizaba mis estudios y encontré al final una conexión entre estos dos. En realidad la fractura o la forma como sucede la fractura no depende solo del número de ciclos, no depende solo del pandeo, es un trabajo conjunto de los dos. Es el número de ciclos y el pandeo. Las dos están relacionadas. Hay una relación entre estas dos variables, el número de ciclos y el nivel de pandeo de la varilla. Esa es una breve introducción. Ahora, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle al doctor Ayar por sus 40 años de recorrido académico como mentor, como maestro. Esta es una foto de 2011 en la que yo era tesista del doctor Ayar. En esa foto de ahí ustedes pueden ver a un grupo variado de estudiantes jóvenes que fueron tesistas o que estaban en esta foto estaban haciendo alguna pasantía con el doctor Ayar, y me recuerda las instalaciones de la ESPE, me recuerda el CEINSI donde nosotros realizamos nuestra investigación, y esta fraternidad que se tenía en esta institución de investigación, el CEINSI. Hay algunas caras que ahora las identifico y sé que son, me recuerdan a mis, bueno, sé que son los nuevos profesores en otras universidades, muchos de ellos han estado haciendo sus estudios de posgrado y bueno, todos nosotros tenemos como referencia, tenemos como guía al doctor Ayar. La parte de investigación, yo siento que me interesó gracias a ver lo que el doctor Ayar hacía, viendo lo que él hacía, viendo cómo él se esforzaba, viendo cómo él dedicaba tanta energía, tanto enfoque
en la investigación. Es algo que a uno le motiva, a uno le inspira, y bueno, eso me ha dejado a mí, y estoy seguro que a muchos estudiantes, a cientos de estudiantes, tal vez miles de estudiantes de igual manera, ¿no? Aquí está, igual 2011, otra foto en donde estamos con el doctor Aguiar en el grado de Juan Pablo Tarambice, que Juan Pablo Tarambice acaba de terminar su maestría en geotecnia, y es eso, ¿no? Es encontrar un mentor, es encontrar un tutor, es encontrar un profesor que nos inspire, un profesor que nos muestre algo diferente, que nos muestre que en este caso, que la investigación no se desarrolla en nuestro país y tenemos que enfocarnos con mayor fuerza, ¿no? Vamos avanzando. Bueno, entonces una felicitación a nuestro doctor Aguiar por 40 años de éxitos como docente, como profesional, como investigador. En cuanto a mi tema de exposición, voy a tratar 3 temas en particular. Voy a hablar sobre el ensayo BBT. Tal vez estoy seguro que muy pocas personas, o tal vez nadie, está relacionado con este ensayo BBT. Es algo muy novedoso, es algo que salió en el 2019. Voy a explicar sobre el ensayo BBT. Este es uno de mis temas. El siguiente es el pandeo y la fractura. ¿Cómo es que sucede el pandeo y la fractura en elementos de hormigón armado? Y el tercer tema que yo voy a plantear es estas relaciones, las relaciones entre ductilidad de desplazamiento y la deformación de pandeo, deformación de flexión en varillas pandeadas, ¿ya? Finalmente voy a dar unas conclusiones. En la parte del ensayo BBT, voy a hablar los inicios del ensayo BBT, porque para mí el ensayo BBT me parece una idea genial. Es una idea muy sencilla, muy práctica, muy elegante. Y lo voy a mencionar en esta exposición. Después una descripción del ensayo BBT. BBT quiere decir Buckle Bar Tension Test. Entonces es el ensayo de atención de una varilla pandeada, ¿ya? Voy a explicar este ensayo de una varilla pandeada a tensión y la determinación de una propiedad del material acero, que en este caso de las varillas de acero, que es la flexión crítica, ¿ya? Vamos a explicar qué es esta flexión crítica, por qué nos interesa la flexión crítica. Todos estos términos estoy seguro que no están muy familiarizados, porque estos son unos términos que los hemos estado manejando los últimos 2 o 3 años dentro de mi grupo de investigación. Es algo que lo estamos tratando de difundir, de fomentar, y es algo nuevo. No está en código. Sé que en futuros se está evaluando en los comités del ACI esta parte de la flexión crítica del ensayo BBT. Es algo que va a estar en el futuro en nuestros códigos. Voy a hablar un poco de la simplificación del ensayo BBT y la importancia del ensayo BBT. En cuanto al pandeo y fractura, quiero explicarles en función de observaciones experimentales cómo es el proceso de pandeo y fractura en columnas circulares de hormigón armado. Es algo que igual pues, lo ha estado desarrollando mi grupo de investigación. Después, estas relaciones de ductilidad de desplazamiento versus deformación de flexión en una varilla pandeada. Esta es una propuesta mía. Igual es algo que está en evaluación. Lo hemos enviado me parece que hace unos 3 meses a una de las revistas del ASCE. Estamos esperando las observaciones de los revisores. Y bueno, es una propuesta mía que trata de relacionar un parámetro que lo veo yo como un parámetro de interés científico, como es la deformación de flexión en varillas pandeadas, y un parámetro que es de interés práctico para diseño, como es el
la ductilidad de desplazamiento, ¿ya? Este de aquí nosotros lo podemos obtener con modelos muy detallados, complejos, pero pasar de este término que es de interés científico a este término de interés práctico es algo que nosotros debemos proveer, debemos dar al ingeniero que quiere hacer el diseño y que necesita determinar niveles de daño que estén relacionados al pandeo de las varillas, ¿ya? Entonces, en cuanto a este tema, voy a hablar sobre estas relaciones, que las voy a llamar las relaciones UD epsilon B, para simplificar. Ustedes ya saben que es ductilidad de desplazamiento y deformación de flexión en una varilla pandeada. Entonces, es la relación UD-EB. Esto tiene un enfoque experimental por el momento. La influencia del número de ciclos de carga en estas relaciones. Entonces, estas relaciones son las que nos van a permitir visualizar cómo el número de cargas modifica el progreso del pandeo y cómo este progreso del pandeo produce un determinado tipo de falla en las varillas. Después tenemos, voy a hablar sobre la influencia de otros parámetros de columnas en estas relaciones UD-EB. Otros parámetros como por ejemplo la esbeltez de la columna. Dependiendo de la esbeltez, estas relaciones van a cambiar. Dependiendo del porcentaje de carga axial, esta relación va a cambiar. Dependiendo de la cantidad de acero transversal, esta relación va a cambiar. Y dependiendo del acero longitudinal, esta relación va a cambiar, ¿ya? Finalmente, en este último tema, yo voy a hablar sobre estados de daño en función de las deformaciones de flexión por pandeo. Deformaciones de flexión por pandeo es este EB. Entonces, en función de estas deformaciones de flexión en una varilla pandeada, nosotros podemos determinar ciertos estados de daño. Y estos estados de daño pueden ser, a su vez, utilizados para evaluación de límites de desempeño, dependiendo de qué tanto daño queremos que tenga nuestra estructura. Entonces, esto también es una propuesta nueva. Hasta digamos que esta de aquí es una propuesta del 2021, que todavía está en evaluación. Entonces, si alguno de los asistentes tiene dudas, podemos discutir de este tema porque es algo que está saliendo, que no está terminado y que sus comentarios, que sus observaciones me pueden ayudar a mejorar. Así que bienvenidas todas sus observaciones. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. Bueno, ¿por qué el ensayo BBT es una idea genial? Es interesante. Aquí podemos ver los creadores del ensayo BBT. Este es mi compañero, Leo Barkley, y este es mi advisor, el Dr. Mervyn Kowalski. Ellos presentaron, comenzaron a trabajar en estudiar cómo es que el pandeo de las varillas modifica la forma como se fractura una varilla. Entonces ellos escribieron este paper que está publicado, fue publicado en el 2019 en el ACI Materials Journal. El tema es Critical Bending Strain of Reinforcing Steel and the Buckle Bar Tension Test, que en español esto quiere decir la deformación crítica de flexión de acero de refuerzo y el ensayo de tensión de una barra pandeada, ¿ya? En este paper, ustedes lo pueden encontrar me parece que sí está libre en el internet, me parece. Si no, me escriben, yo les mando este paper, es un excelente paper. En este paper ellos querían identificar, bueno, ¿por qué en algunos casos tenemos este tipo de falla, que es una falla dúctil, ¿no es cierto? Podemos ver aquí la reducción de la sección, el alargamiento. Esto produce un mayor alargamiento de nuestra barra. Si nosotros hacemos un ensayo a tensión en una barra de acero, nosotros esperamos tener este tipo de falla dúctil, en donde la elongación de la barra está alrededor del 10%, 12%, ¿ya? Pero cuando se tiene una varilla pandeada, a veces no se consigue este tipo de falla. En algunos casos se consigue,
y en otros casos se consigue este otro tipo de falla. Esta falla en donde ustedes pueden ver que no hay una elongación suficiente. Mientras más elongación tenemos, mayor ductilidad de desplazamiento va a tener nuestro elemento, ¿no es cierto? En este caso es una falla plana, es una falla frágil. Y los dos, no es que son dos materiales diferentes, son dos materiales idénticos, son dos materiales similares. Solo que en el uno se le llevó a un nivel de pandeo en donde se produjo este tipo de falla, y en el otro se llevó a un nivel de pandeo en donde se produjo este tipo de falla. Este tipo de falla frágil no es adecuada porque al ser una falla frágil no estamos permitiéndole una falla frágil. Sí, no estamos permitiéndole que la barra se deforme lo suficiente. Está perdiéndose la capacidad de deformación de la barra, ¿ya? Entonces, en este paper ellos evalúan por qué sucede esto y proponen un ensayo, que es el ensayo BBT, Buckle Bar Tension Test, es el ensayo BBT. Entonces ellos proponen este ensayo para poder caracterizar este problema de que en unos casos tenemos una falla dúctil y en otros casos tenemos una falla frágil. Esto es una idea tan sencilla, es una idea tan elegante que bueno, les mereció a ellos ser premiados por el ACI con este premio, que es la medalla Watson para investigaciones en materiales. Esta medalla el ACI le entrega una por año, y en el 2021 les reconocieron a ellos con este premio. Vamos a ver por qué es una idea genial. Vamos a explicar ahora ahora que ya entendemos cuál es el problema que ellos estudiaron. Sabemos que ellos desarrollaron un ensayo, un tipo de ensayo. Ahora veamos qué tan complejo es este ensayo. Debe ser algo bastante sencillo y bastante práctico para que les haya merecido este premio. Es una idea, uno dice, es una idea tan obvia que ¿por qué no se me ocurre a mí? Y es eso, son detalles, son cosas que están a la vista de todas las personas, pero solo aquellas personas que se enfocan y se dan cuenta de que algo tan obvio se puede hacer y lo proponen y lo publican y lo estudian, consiguen este tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces es una idea genial. Es una iniciativa excelente desarrollada por Leo Barkley y por Mary Kowalski. ¿En qué consiste el ensayo BBT? Bueno, nosotros sabemos, en NC State estuvieron ensayando y siguen ensayando columnas. Ponen sus columnas, ponen sensores en las columnas y comienzan a hacer cargas cíclicas y evalúan diferentes niveles de daño. Los niveles de daño en los que se está enfocando ahora NC State son estados de daño en donde no hay completo acuerdo en el medio, que son estados de daño de control de daño. Ya estamos hablando de límites de control de daño. Entonces son estados en donde el elemento, la estructura ha sufrido gran cantidad de daño y no tenemos tenemos una incertidumbre en cómo definir estos niveles de control de daño. Entonces, en los ensayos se identificó que cuando se tiene una varilla pandeada y después se carga la columna a tensión, perdón, se carga la columna y eso produce la tensión de la varilla pandeada, a veces se tiene una falla frágil y a veces se tiene una falla dúctil. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué no ensayamos varillas individuales con una máquina universal y le comenzamos a dar desplazamientos axiales, yo qué sé, desplazamiento axial de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Se le da el desplazamiento axial, aquí por ejemplo pueden ver, se le da el desplazamiento axial
en compresión, este desplazamiento axial produce el pandeo de la varilla, ¿ya? Y dependiendo de qué tanto yo le aplico el desplazamiento axial, va a estar eso relacionado con una magnitud de una deformación de flexión, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un pandeo, aquí nosotros tenemos flexión en la sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron a aplicar diferentes deformaciones axiales. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Producían el pandeo para 1 centímetro y después le llevaban a tensión y evaluaban si se producía una falla dúctil o si se producía una falla frágil. Aplicaban 2 centímetros, esos 2 centímetros producía el pandeo y después la llevaban a tensión y evaluaban si se producía una falla dúctil o una falla frágil. Entonces evaluemos qué quiere decir una falla dúctil y qué quiere decir una falla frágil en este ensayo BBT. Pero como ustedes pueden ver hasta este momento, es un ensayo súper sencillo. Lo único que necesitamos es una universal y necesitamos aplicar una carga axial. Después de eso, aplicamos una carga axial en tensión y evaluamos qué tipo de falla se produce, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, un desplazamiento axial pequeño. Un desplazamiento axial pequeño va a producir un pandeo pequeño, y un pandeo pequeño va a estar relacionado con deformaciones de flexión pequeñas. Cuando tenemos deformaciones de flexión pequeñas y llevamos a la tensión esta barra que ya estaba pandeada, vamos a encontrar que la barra va a tener esta reducción de la sección, va a tener este alargamiento y va a fallar en una longitud mayor que la inicial. Eso es lo que estamos tratando de plantear en este primer gráfico. Aquí tenemos una longitud de la varilla original y la fractura en tensión de esta varilla que se pandeó inicialmente va a ser una fractura en donde la elongación va a ser mayor que la longitud inicial. ¿Ya? Esta elongación, esta longitud final va a ser mayor que la longitud final. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos un desplazamiento axial grande? Aplicamos un desplazamiento axial grande, eso produce un pandeo grande. Y un pandeo grande viene con deformaciones de flexión grandes. Entonces, estas deformaciones de flexión grandes van a producir la falla del material. Ya vamos a explicar eso. Pero entiéndanlo así, deformaciones de flexión grandes van a producir falla del material, y cuando nosotros a esta varilla que está pandeada le llevamos a tensión, fíjense que la falla se produce de este tipo, una falla plana en donde la longitud final es menor que la longitud inicial. Entonces, esto es un problema crítico porque se está reduciendo la capacidad de deformación axial de nuestras barras, y la capacidad de deformación axial de nuestras barras es uno de los parámetros principales que les da capacidad de desplazamiento a nuestro elemento, capacidad de deformación de nuestro elemento. Bueno, entonces, como les comenté, el BBT es simplemente aplicar, el ensayo BBT es simplemente aplicar una carga axial aplicar diferentes desplazamientos axiales que produzcan diferentes niveles de pandeo, y eso que produzca diferentes valores de deformación por flexión. Y lo que se trata es de identificar en qué instante se pasa de una falla dúctil a una falla frágil. Y eso es lo que vamos a ver en esta tablita que estamos acá. Entonces ya les explicamos en qué consiste el ensayo BBT. Si quieren, ustedes pueden comenzar, si tienen una universal en su laboratorio, pueden comenzar a evaluar este ensayo BBT. Es súper sencillo, es una idea, como les digo, una idea genial. Y bueno, aquí se plotea la deformación por flexión. Ahora, hablemos un poquito de la deformación por flexión. Estamos hablando de pandeo inelástico. En el pandeo inelástico, la deformación por flexión, tenemos una deformación en compresión, en la zona de compresión, y una deformación en las fibras de tensión. Estas dos son diferentes. Estas dos son diferentes, y la que es más larga, la que tiene mayor magnitud, es la deformación por flexión a compresión.
Entonces, en los ensayos, esto es algo que incluso el profesor Restrepo de San Diego lo menciona en su tesis doctoral me parece que es del 93 o del 94, en donde él es uno de los primeros en donde identifica que en esta zona en donde tenemos una deformación por flexión grande, aparecen unas fisuras. Entonces, hay una deformación por flexión que produce el fisuramiento, es decir, la falla del material. Entonces, cuando usted ya tiene fisuras, cuando usted ya tiene la falla del material y la manda a esa varilla a tensión, pues obviamente se va a romper de una forma frágil, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué estamos ploteando? Aquí estamos ploteando la elongación de la varilla y la deformación por flexión en la varilla pandeada. ¿Cuál? Estamos ploteando la deformación por flexión a compresión. ¿Por qué? Porque esa es la más crítica. Entonces, fíjense, tenemos diferentes deformaciones por flexión. Por ejemplo, este valor es el más pequeñito, alrededor de 0.17. Y de ahí lo que hacen es, siguen aumentando. Le dan una carga, una deformación axial mayor. Eso produce una deformación por flexión de 0.225. Pero esta deformación de flexión de 0.225, ¿qué es lo que produce? Una elongación en la fractura de alrededor del 12%, alrededor del 10%. Entonces, todos estos casos de aquí que estamos viendo aquí son varillas pandeadas, porque tienen deformación por flexión. Como tienen deformación por flexión, quiere decir que estas varillas estuvieron pandeadas. Pero esta deformación por flexión no es lo suficientemente grande como para producir la fractura frágil de la varilla. Entonces, cuando se tuvo una deformación por flexión de 0.17, 0.18, el momento que se le llevó a tensión, ¿qué es lo que encontramos? Que la capacidad de tensión de la varilla no cambió. Estuvo alrededor del 10%, del 12%. Cuando se le llevó a la varilla a una deformación por flexión, que es de aquí, de 0.225, igual no cambió la capacidad de tensión de la varilla. Igual está en 12%. Aquí cuando la varilla se le cargó con alrededor de 0.25, tampoco cambió. Pero el momento que se le cargó con, yo que sé, aquí está como 0.26, fíjense que hay un cambio aquí. De este punto hubo una caída acá. Entonces, cuando estamos alrededor de 0.26, si llegamos a una deformación por flexión de 0.26, la varilla cuando la llevamos a tensión, vemos que la elongación que produce la fractura es mínima, es casi cero. Y si le seguimos aumentando la deformación por flexión, es menor que cero, ¿ya? Entonces, este grafiquito es los resultados finales del ensayo BBT. Ustedes aplican diferentes desplazamientos axiales. Esos diferentes desplazamientos axiales producen diferentes deformaciones por flexión. Y ustedes evalúan para esa deformación por flexión cuál es el tipo de falla que se tiene a tensión. Si es una falla dúctil, la elongación que va a ocurrir, va a producir la fractura, va a estar alrededor de rangos normales entre el 10 al 12%. Pero cuando ustedes llegan a niveles de deformación por flexión, digamos, en este caso de 0.26, la elongación va a ser 0 o menor que 0. ¿Ya? Entonces, en este momento, ustedes están viendo que en este punto se está identificando una propiedad del material. Esta propiedad del material, este valor de 0.26, el lugar en donde se produce esta caída de la capacidad de elongación de la varilla, de rangos normales a rangos 0 y menores a 0, este valor aquí de 0.26 es la famosa deformación crítica de flexión. ¿Por qué es crítica? Porque es la que me produce el cambio entre un tipo de falla dúctil a un tipo de falla frágil. Y esta caracterización, este ensayo y la propuesta de esta propiedad del material es la que les dio a Leo Barkley y a Mervyn Kowalski recibir este premio del ACI por investigación en materiales. Ellos realizaron la investigación en 2019 y recibieron el premio en 2021. Entonces, fíjense qué sencillo es este ensayo. Si ustedes se ponen a pensar y se ponen a evaluar esto, pueden decir, pero esto es obvio este ensayo.
Y bueno, este gráfico adicional y la importancia de esta propiedad del material no es tan obvia, ¿no? Uno no hubiera esperado que se produzca una caída así en este punto, pero se produce, ¿no? Pero este ensayo es algo muy obvio que Leo y Mervyn lo identificaron y se dieron cuenta. Se dieron cuenta antes que cualquier otra persona dijera, no, esto hay que explotar, esto hay que promover, esta es la forma como nosotros podemos caracterizar este valor. Y este valor es importante, pues claro que es importante, nos está diciendo un límite en donde mi varilla va a dejar de ser, va a dejar de tener un tipo de falla frágil y va a tener ahora una falla, un tipo de falla dúctil, va a dejar de tener una falla dúctil y se vuelve a una falla frágil. ¿Listo? Ahora, veamos un poco cómo fue los inicios de estos ensayos. Entonces, aquí pueden ver nuestra máquina universal. Aquí pueden ver la varilla. Es un ensayo a compresión de la varilla. Y ustedes van a ver aquí que hay unos sensores. Entonces, ¿cuál fue la primera propuesta de Leo y de Mervyn Kowalski? Ellos dijeron, bueno, la verdad es que esto es un pandeo inelástico. ¿Cómo determinaríamos las deformaciones por fricción? No es algo tan sencillo. Lo que ellos dijeron, hagámoslo experimentalmente. La forma más segura es hacerlo experimentalmente. Dijeron, bueno, colocamos nuestra varilla, ponemos nuestros sensores y aplicamos nuestro desplazamiento axial. Este desplazamiento axial produce el pandeo de la varilla. ¿Y qué es lo que ellos monitorearon? Ellos monitorearon la forma que adquiere la varilla pandeada, y en función de esta forma, ellos determinaron la deformación por flexión, ¿ya? Entonces tenemos, recuerden, una deformación por flexión en la zona de compresión y una deformación por flexión en la fibra de tensión. ¿Cuál es la más crítica? La que está en la fibra de compresión. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor magnitud. Y como tiene mayor magnitud, es la que produce la falla del material antes, ¿ya? Y se muestra esta falla del material, se producen aquí fisuras. Y esas fisuras son las que reducen la capacidad de tensión de la barra el momento que la barra pandeada vuelve a tensión, ¿ya? Entonces, fíjense que ellos comenzaron a caracterizar la deformación crítica la deformación crítica de pandeo de una forma experimental. En donde utilizaban la universal, aplicaban diferentes cargas y en función de la forma pandeada de la barra, ellos determinaban la deformación por flexión, ¿ya? Ahora, viene la pregunta. ¿Cuántos laboratorios son capaces de realizar este tipo de ensayo? Todos los que tengan una máquina universal, efectivamente, pero si vamos a ir por este método en donde necesitamos estos sensores, bueno, necesitamos este equipo de sensores para definir la forma que va a tener la varilla pandeada. O imaginarnos alguna otra forma, cómo medir esta deformación, este pandeo de la varilla, ¿no es cierto? Entonces, tal vez, si su laboratorio no tiene este tipo de sensores, no tenemos esta capacidad de definir la forma pandeada de la varilla. O si usted tiene otro tipo de metodología para poder medir este pandeo de la varilla, tendría que evaluarse esa nueva opción. Pero, en definitiva, si usted quiere aplicar esta metodología que es netamente experimental, no solo necesita la universal, necesita también esta capacidad de monitorear el pandeo, ¿ya? La forma pandeada de la varilla. Y ahí es que el BBT se vuelve un poquito complicado, porque no todos los laboratorios disponen de este equipo que nosotros teníamos. Era un equipo que se llamaba el OptoTrack, y lo que hacía eran estos sensores con cámaras, se monitoreaba la posición de los sensores, pero necesitaban las cámaras, necesitaban los sensores, y de lo que sea era un equipo bastante costoso. Que bueno, se puede comprar y se puede tener el equipo, pero tal vez aquí la idea está buena, es práctica, se puede hacer, pero tiene esta dificultad, ¿no?
que necesitamos de equipos adecuados para poder hacer las mediciones. Entonces, ahí viene la parte en donde yo pude aportar en algo. Dije, bueno, el BBT, me encantó la idea. Nuestro grupo de investigación, todo el mundo está tratando de explotar el BBT con diferentes enfoques. Entonces yo comencé, dije, bueno, ¿qué pasa si yo llego al Ecuador? Yo no tengo el sistema para monitorear la forma pandeada, pues me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no evalúo qué tan buenos son ciertos tipos de modelajes computacionales de los comparo eso con los ensayos experimentales que se tienen y valido una forma de modelar esta varilla pandeada para caracterizar, ¿no? Estos parámetros que se tiene cuando la varilla está pandeada. ¿Cuáles son los parámetros que a mí me interesa caracterizar cuando está la varilla pandeada? Tenemos nuestra varilla longitudinal, aplicamos una carga, un desplazamiento axial. Este desplazamiento axial es un dato que nosotros ingresamos. Nosotros conocemos en nuestra universal cuál es el desplazamiento axial. Este es un dato, no necesito caracterizarlo, pero en función de este desplazamiento axial, yo debo ser capaz de saber cuál es la distribución de deformaciones en la sección transversal de la varilla. Entonces aquí hacemos un corte en esta sección AA. Esta sección AA, digamos que está constituida por una serie de fibras y a mí me gustaría saber cuál es la deformación por fricción en la fibra en compresión, que tiene el máximo valor, y cuál es la deformación en la fibra aquí que se encuentra en tensión. Entonces lo que yo hice es, déjenme ver si es que puedo. Sí, ya se puso. Entonces lo que yo hice es estos modelos. Hice unos modelos, estos modelos están hechos en Seismistruct. ¿Por qué utilicé Seismistruct? Porque es un modelo, es un programa amigable. Yo puedo chequear visualmente las condiciones que estoy tratando de evaluar. Entonces, es una ayuda bastante grande porque, piensen, estamos hablando de pandeo inelástico. Necesito que definir primero mi curva de esfuerzo de formación del acero y que esa curva de esfuerzo de formación del acero yo la utilizo con las deformaciones de cada una de estas fibras para estos diferentes niveles de desplazamiento axial y puedo encontrar, ¿no es cierto?, el equilibrio de las fuerzas en tensión y compresión. Ese equilibrio de fuerzas en tensión y compresión me va a dar dónde se encuentra el eje neutro de esta sección, ¿no es cierto? Porque es una sección en donde el eje neutro no se va a encontrar en el centro, no, es pandeo inelástico. Es más, el eje neutro de esta sección va a ir cambiando dependiendo de qué tanto yo le comprimo a mi varilla. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un parámetro que varía y que depende de qué. Depende de no linealidades geométricas, ¿no es cierto? El pandeo es una no linealidad geométrica. Depende de no linealidad del material. Entonces, no linealidad del material, no linealidad geométrica y de este desplazamiento axial. Entonces, manejar eso me pareció que lo más adecuado sería con un modelo computacional en donde yo esté seguro de que el modelo pueda incluir no linealidades geométricas y pueda incluir no linealidades del material. ¿Ya? Con eso yo estoy seguro que el programa internamente encuentra el equilibrio de fuerzas a tensión, fuerzas a compresión. Con eso se determina el eje neutro y con eso nosotros podemos ya determinar cuál es la distribución de nuestras deformaciones a fricción. Y como pueden ver, la distribución de deformaciones a fricción tiene un valor más grande en compresión y más pequeño en tensión. ¿Ya? Entonces yo lo que hice es, bueno, hice estos modelos, los validé. Estamos en este momento contentos con el profesor Kowalski porque conseguimos una publicación en el ACI Material Journal en donde planteamos la simplificación del BBT en función de estos modelos. ¿Ya? Entonces, en función recuerden,
¿qué es lo que yo quiero caracterizar? Quiero caracterizar en función del desplazamiento axial. Quiero saber para un desplazamiento axial y una longitud determinada y un diámetro determinado, que son datos, ¿no es cierto? El desplazamiento axial es dato, la longitud es dato, el diámetro de la varilla es dato, el material es dato. Entonces, para esos parámetros que yo conozco, ¿cuál es la deformación a flexión en compresión? ¿Cuál es la deformación a flexión en tensión? ¿Cuál es la curvatura de la sección? ¿Cuál es el eje neutro de la sección? Entonces, eso lo que hice es primero validar este modelo. Una vez que validé el modelo de que efectivamente estaba dándome valores cercanos a los que encontrábamos experimentalmente, hice muchos modelos en donde caractericé, como les mencioné, la deformación por flexión, la curvatura y el eje neutro para relaciones de aspecto de la varilla, es decir, la longitud de la varilla dividido para el diámetro de la varilla, para valores entre 4 y 13, y para diámetros de la varilla entre varillas número 3 a número 14, que es un rango que consideramos adecuado, que se podría encontrar en ensayos que nosotros podríamos hacer en laboratorio. Entonces, estas curvas que ustedes ven es la caracterización de todos esos puntos utilizando diferentes modelos, ¿no? O sea, el mismo modelo que presenté acá, lo hice para diferentes valores de desveltez, diferentes de relación de aspecto de la varilla al diámetro, longitud de la varilla al diámetro, y para diferentes longitudes, diámetros de la varilla. ¿Ya? Entonces, yo estaba contentísimo con estas curvas. Le dije, profe, ya está resuelto el problema con estas curvas. Listo, usted viene y dice, a ver, para una varilla de relación de aspecto de 5, si usted utiliza, yo que sé, una varilla número 4 y tiene un desplazamiento axial de tanto, este es la deformación por flexión. Y con eso usted ya no necesita hacer el monitoreo experimental. ¿Se acuerdan que yo presentaba ahí el monitoreo experimental con sensores? Ya no necesita hacer el monitoreo experimental con sensores, profe. Necesito utilizar solo estas tablas. El profesor Kowalski me quedó viendo y dijo, está bien, estas tablas parecen interesantes, pero la verdad es que en la actualidad a nadie le interesa ya estar utilizando tablas. Tienes que ver la forma de cómo estas curvas que ustedes ven que son curvas que tienen una lógica, que tienen una secuencia, que en realidad están resolviendo un problema. Esta es una solución paso a paso de un problema, y estamos encontrando las soluciones de este problema de manera individual, ¿no? Él me dice, bueno, pero nadie va a querer utilizar tus tablas, Diego. Por favor, ve la manera de cómo transformar estas tablas en alguna ecuación. Y bueno, en ese entonces no tenía ni idea. Yo no quería meterme en la elaboración de ecuaciones porque la verdad es que no soy un experto haciendo ecuaciones, nunca había hecho una ecuación antes. Pero ahí la necesidad nos hace crecer, la necesidad nos hace salir de nuestra zona de confort, y ahí revisando, entendiendo, aprendiendo, logré encontrar una expresión que, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una regresión multivariable lineal y se caracterizó en función de ¿qué? Utilicé estos datos que yo conocía, o sea, todos estos datos los utilicé para calibrar esta ecuación que está acá. Entonces, en esta ecuación, por ejemplo, esta ecuación, la que está en azul, me da las deformaciones a flexión en la fibra de tensión, y esta ecuación que está acá me da las deformaciones a flexión en la fibra de compresión. Son dos diferentes porque en realidad no necesitaba una para la una para la otra. Intenté que sea una sola ecuación, no lo conseguí. Y lo interesante es este coeficiente de determinación. Una vez que yo tenía mis resultados experimentales, no experimentales, perdón, resultados analíticos, y generé esta ecuación
con una regresión multivariable de esos resultados analíticos, se evalúa con el coeficiente de determinación qué tan cercano es esta ecuación con lo que yo tengo de mis curvas analíticas, ¿no? De mis curvas hechas con los modelos. Entonces encontré una ecuación que en realidad está trabajando muy bien. Como ustedes pueden ver acá, estas son relaciones que, como les mencioné, tienen una lógica, tienen un sentido. No hay algo que esté fuera que no lo podamos explicar, ¿no? Tiene un crecimiento gradual en todos los casos. Entonces, obviamente, y aquí hay una gran cantidad de puntos, hay un montón de puntos. Me parece que el número de datos, por ejemplo, por variable, en estos me parece que son algo así como 170,000 datos que metí, más o menos. No recuerdo el valor exacto, pero está alrededor de ese valor, 170,000 datos, 180,000 datos generados en computador. Entonces había una gran cantidad de datos que tenían una secuencia adecuada. Obviamente, si yo planteaba una ecuación que lograba capturar eso, el coeficiente de determinación iba a ser muy bueno. Cuanto más se acerca a uno, quiere decir que la predicción va a ser muy buena. Y a veces explicar esto como el coeficiente de determinación es un poco difícil para mí. Todavía cuando me hablan de coeficientes de determinación, es como, bueno, sé que cuando está cercano a uno es bueno, cuando está lejano a uno es malo, pero lo mejor es ver un ejemplo visual, ¿no? Con línea continua estoy ploteando diferentes curvas que yo saqué con mis modelos, ¿ya? Estas son las curvas sacadas con modelos. En este caso ploteé 5 curvas. Y aquí estoy planteando para esas 5 curvas que son diferentes casos, ¿no es cierto? Utilizo mi ecuación para el caso de deformaciones de flexión a tensión y utilizo mi ecuación para el caso de deformaciones de flexión a compresión. Y ustedes pueden ver que hay una muy buena predicción de la ecuación. Entonces, imagínense la ayuda gigante que se tiene ahora. Utilizando estas ecuaciones, nosotros podemos ahora sí hacer el ensayo BBT en nuestro laboratorio teniendo solo una máquina universal, ¿no es cierto? Porque fíjense en la ecuación, ¿qué es lo que yo ingreso? Ingreso el desplazamiento axial que yo conozco de mi máquina universal y ingreso la geometría de la varilla, es decir, el diámetro y la longitud. Y en función de eso, yo encuentro cuál es la deformación a flexión en tensión y compresión, que eso es lo que a mí me interesa, porque algo interesante es decir, bueno, ¿y por qué no se utilizó otro parámetro? Bueno, la verdad es que si usted quiere caracterizar el pandeo, la mejor forma de caracterizar el pandeo es con las deformaciones por flexión producidas por el pandeo. Esa es la mejor forma como usted puede caracterizar el pandeo. Entonces, como les digo, esta es una ayuda inmensa. Ya no se necesitan los equipos costosos de monitoreo. Y al profesor Kowalski le gustó esta idea. Me dice que las ecuaciones están un poquito largas, pero bueno, están funcionando. Tal vez en un futuro las podamos reducir. Lo que se puede hacer es tal vez reducir el rango de casos que se está evaluando. Ahí se puede hacer unas ecuaciones más sencillas, pero estas ecuaciones funcionan para relaciones de aspecto desde 4 hasta 13 y para varillas desde número 3 hasta número 14. ¿Ya? Que es un rango bastante considerable. Listo, con estas datos que les he planteado, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el ensayo BBT? ¿Cómo se ha simplificado el ensayo BBT? ¿Y qué es lo que queremos encontrar con el ensayo BBT? En el ensayo BBT nosotros queremos encontrar el strain que produce el cambio de una falla dúctil a una falla frágil. La deformación que produce una falla, que hace el cambio de una falla dúctil a una falla frágil. Y ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante promover el uso del ensayo BBT y promover la evaluación de estas propiedades del material? ¿Por qué es importante? Es importante porque hay una gran variabilidad de este resultado. Hay una gran variabilidad de cuál es la deformación crítica de flexión dependiendo de algunos parámetros. Por ejemplo, aquí estoy comparando dos ensayos BBT para una 0 grado 60 y para una 0 grado 80.
Entonces, por ejemplo, para el acero grado 60 encontramos que la deformación crítica está alrededor del 30%, mientras que para el grado 80 es una deformación menor, está alrededor de que será unos 24%. Entonces, dependiendo del material, la deformación crítica va a cambiar. Aquí lo pueden ver. Este aquí tiene 0.30, este acá tiene alrededor de 0.24, 0.23, la deformación crítica. Entonces, es un valor que no es constante para el material, ¿no? Aquí viene otra de las razones por las cuales nosotros necesitamos comenzar a hacer ensayos BBT localmente y por empresa. Ese es otro dato interesante. Aquí tenemos una empresa A, una empresa B y una empresa C. El mismo material, y son empresas muy buenas. Estas son empresas americanas que facilitaron su material y se hicieron los ensayos para sacarnos otros datos. Y encontramos que dependiendo de la empresa, el valor de la deformación crítica cambiaba. Por ejemplo, en este caso podemos ver que es un valor menor a 0.25, estará alrededor de 0.23 para la empresa A, alrededor de 0.26 para la empresa B, y esto sí nos desconcertó. Esta es una empresa C en donde esta caída crítica que se tenía no se vio, no se encontró, sino que fue una caída gradual. Es más, en esta parte no estamos todavía seguros cómo definir dónde está la deformación crítica. Por eso es que yo no he puesto ninguna línea aquí. Aquí es muy clara dónde está la deformación crítica, pero esta de acá es una caída gradual. Podría ser por aquí, ¿no? Pero es una caída gradual, no hay una caída de este tipo. Entonces, esta es otra empresa. Esta es la empresa que todavía la estamos estudiando, viendo cómo le vamos a hacer para definir esta deformación crítica por flexión. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo del material, dependiendo ahora no solo del material, sino de la empresa que produce el acero, nosotros necesitamos determinar cuál es esta propiedad del material, ¿no? ¿Cuál es esta deformación crítica? Y eso nos abre a una gran cantidad de investigación que hace falta por hacer. Yo estoy más interesadísimo en caracterizar esta propiedad del material en empresas aquí en el país. Me parece que las empresas van a estar muy interesadas en saber esta propiedad del material. ¿Por qué? Porque esta propiedad del material me va a permitir definir niveles de daño, límites de daño que son necesarios para el diseño por desempeño. Y los países, en este caso, los que tenemos problema de terremotos, nosotros tenemos que apuntar para un tipo de diseño por desempeño. Entonces, esta caracterización de estos límites de daño, de estos niveles de daño, es esencial. Entonces, esto es algo que se puede, y estoy muy interesado en trabajar con las empresas acá. Voy a ver, tengo que darme tiempo para ver cómo organizo alguna propuesta interesante que sea presentada a estas empresas. Muy bien, entonces pasamos ya del ensayo BBT. Espero que les haya gustado este tema. A mí en lo particular me ha cautivado el ensayo BBT. Hay mucho por evaluar en esto del ensayo BBT, y en cada país el ensayo BBT tiene que, como les digo, evaluarse de forma local y por empresa. Ya. Entonces ahora hablemos un poquito del pandeo y la fractura. ¿Cómo es el proceso de pandeo y fractura en columnas circulares de hormigón armado? Bueno, esto es un esquema en donde estoy tratando de presentar todos los elementos que se ven presentes en la base de una columna cuando esta columna está cargada cíclicamente, y cuando la varilla, cuando nosotros vemos el pandeo de la varilla en la base de la columna, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay un núcleo de concreto, hay las varillas. Esta varilla que está aquí es la varilla que está a compresión, y es la que va a tener pandeo. Aquí tenemos nuestra varilla de tensión y tenemos la abertura de fisuras en la fibra en tensión del concreto, ¿no es cierto? Entonces esta es una columna que va a estar cargándose cíclicamente hacia la izquierda y hacia la derecha, y va a haber un momento, dependiendo de la magnitud de la ductilidad de desplazamiento, que va a producir que ocurre el pandeo.
¿no? Que ocurre el pandeo. Y el pandeo es un fenómeno que va a estar relacionado con el nivel de control de daño de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Entonces hablemos un poquito de la cinemática de esto. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra columna que tiene una ductilidad de desplazamiento cero. Aquí le vamos a cargar a la columna hacia la izquierda. Esta varilla está en compresión y esta varilla está en tensión. Esto también es importante dentro del pandeo, la magnitud de tensión inicial de la varilla, ¿no es cierto? Cuando está la varilla en tensión, ¿qué es lo que vemos? Que la longitud de la varilla crece. Entonces, si tenemos una longitud más grande, obviamente, eso va a modificar cuando sucede un pandeo, ¿no es cierto? Porque si tenemos una varilla, por ejemplo, piensen en un caso de una varilla individual, mientras más grande es más sencillo pandearla. Entonces, lo mismo sucede acá. Esta elongación inicial también modifica el pandeo. Entonces, tenemos esta elongación inicial debido a que se le cargó a la columna hacia la izquierda y después se le carga la columna hacia la derecha y se produce el pandeo, ¿ya? Y de esto puede ser en el siguiente ciclo, es decir, en el siguiente ciclo, cuando esta varilla nuevamente se le carga tensión, puede producirse la fractura en el siguiente ciclo o puede producirse la fractura en ciclos subsiguientes, ¿ya? Entonces, en definitiva, tenemos nuestra columna, se carga para diferentes niveles de ductilidad de desplazamiento, se produce primero el pandeo y después de que se produce el pandeo, se produce la fractura en tensión. Entonces, el grupo de investigación de NC State dijo, muy bien, nuevamente se fueron a algo muy práctico, muy obvio dentro de sus ensayos. La parte obvia era que las varillas que se pandeaban primero eran las externas y las varillas que se fracturaban primero eran las que se pandeaban. Entonces, la conclusión que sigo es que el pandeo es el que va a producir la fractura de la varilla, ¿ya? Entonces, se enfocaron completamente en la parte de pandeo. Y dijeron, bueno, es cierto que hay otro fenómeno como es la fatiga de bajo ciclaje que obviamente también produce la fractura de la varilla. Sin embargo, en la fatiga de bajo ciclaje, como que el pandeo, se trata de evitar el pandeo, se trata de que la varilla siempre esté recta, sin pandearse. Pero en este caso, ¿cuál es el caso real que sucede en una columna de hormigón armado? Al menos en las columnas de hormigón armado que yo vi los ensayos y estuve estudiando, y en general en elementos de hormigón armado, columnas, muros, donde se produce la fractura es en las varillas pandeadas. Siempre sucede primero el pandeo, o sea, siempre va a suceder el pandeo ante un nivel de desplazamiento y eso va a producir la fractura de la varilla. Entonces, esto es típico en elementos de hormigón armado bien diseñados, eso sí, bien diseñados. Primero el pandeo y el momento que le cargamos hacia el otro lado, le llevamos a tensión, se produce la fractura de esta varilla. Entonces, esa es la cinemática que se ve en la columna y la dinámica de cómo se produce el pandeo y la fractura de la varilla. Entonces, en mi equipo de investigación en NC se enfocaron únicamente en el pandeo. Dijeron, no, la razón por la cual se fractura una varilla es por el pandeo. No le vamos a tomar en cuenta al número de ciclos, al ciclaje, ¿ya? Bueno, entonces aquí vamos a relacionar en este gráfico dos componentes súper importantes. El primero es que hay una propiedad del material que ya la explicamos, que ya la entendemos, que ya la conocemos, que es la deformación a fricción crítica, ¿no es cierto? Esa es una propiedad del material. Es decir, yo tengo un acero con el cual construyo una columna. Si yo a ese acero le ensayo individualmente una varilla con el BBT, bueno, varias varillas con el BBT, varillas individuales en una máquina universal, yo puedo determinar cuál es el punto en donde pasamos de una falla dúctil a una falla frágil, que es este valor de aquí, es la deformación de fricción crítica. Entonces, para ese acero que utilicé en esa columna, la deformación crítica es 0.30. Ahora, si es una propiedad del material, entonces cuando yo
tengo una columna y a la columna le cargo cíclicamente, y después de cargarle cíclicamente se produce el pandeo de la varilla. Y después de producirse el pandeo de la varilla, le llevo a tensión y se produce la fractura. Entonces, debería producirse esa fractura de la varilla cuando la varilla pandeada alcance este nivel de deformación. Si sucede eso, entonces sí estamos hablando de una propiedad del material, porque digamos que las varillas solas ensayadas me dan un valor y las columnas, al evaluar en las columnas las varillas pandeadas me da otro valor, entonces hay algo está mal. Entonces esta es una verificación que la propuso Leo Barkley. Leo dijo, bueno, primero se tiene que caracterizar el material con el ensayo BBT, y ese valor quiero verificarlo en columnas reales. Debería producirse la fractura de las varillas de forma frágil cuando se alcanza este nivel, ¿ya? Entonces, en este gráfico, ustedes ya entienden este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Este es el ensayo BBT. Este gráfico de acá, en cambio, son 11 columnas que yo disponía la información y que hice la misma evaluación que hizo Leo. Seguí los pasos que hizo Leo para mi caso de estudio y efectivamente verifiqué nuevamente lo que Leo ya había encontrado, pero yo quería verlo palparlo con mis propias manos. Entonces, aquí tengo 11 columnas. Aquí está la columna 1, la columna 2, la columna 3, hasta la columna 11. ¿Qué es lo que tenemos? A las columnas se les fue cargando incrementalmente con desplazamiento lateral incremental, ductilidad 1, ductilidad 2, ductilidad 3, ductilidad 4, ductilidad 5, y se fue monitoreando las varillas de la columna. Y en función de ese monitoreo se determinó cómo iba creciendo la deformación por flexión en la varilla pandeada. Entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, para el espécimen 1, estamos viendo en esta parte de aquí la deformación por flexión en la varilla pandeada. Podemos ver que gradualmente va creciendo la deformación por flexión, y llega después de este punto, en el siguiente ciclo a tensión, se produjo la fractura de la varilla, ¿ya? Lo mismo se hizo para el espécimen 2. El espécimen 2 fue creciendo la deformación por flexión, es decir, se fue cargando cíclicamente a la columna y se fue monitoreando cómo crecía la deformación por flexión de la varilla que estaba pandeada o de las varillas que se pandeaban, y se llegaba a un punto en donde era la máxima deformación por flexión antes de que se produzca la fractura. Entonces aquí donde ven las X son las deformaciones por flexión en donde se produjeron las fracturas de los 11 especímenes, ¿ya? Entonces si nosotros sacamos un valor promedio, que estamos sacando un valor promedio de todas estas X, entonces como pueden ver va a cruzar ahí por el medio de todas estas X. El valor promedio de estos 11 especímenes fue un valor de alrededor de 0.285, ¿ya? Ese es el valor promedio de la deformación por flexión medida en las columnas justo antes de que se produzca la fractura. ¿Y cuál es la deformación por flexión? El momento de realizar el ensayo BBT, la caracterización del material, debido por la caracterización del material, es 0.30. Entonces, efectivamente, si nosotros caracterizamos el material con el ensayo BBT, nosotros tenemos plena seguridad de que cuando en una columna se alcance este valor, cercano a este valor, o se sobrepase este valor, el modo de falla de la varilla en la siguiente tensión va a ser una fractura frágil, que es lo que estamos viendo aquí. Este es el valor promedio, 0.285, y este es el valor calculado con el ensayo BBT, que es 0.30. Entonces, efectivamente, es una muy buena forma de cómo determinar este estado límite particular de cuando mi columna alcanza, cuando la varilla de mi columna alcanza una deformación crítica debido al pandeo de la varilla, ¿ya? Entonces, aquí igual, esta es la parte de mi equipo de investigación en donde decíamos se debe netamente al pandeo.
Esto se debe netamente al pandeo. Está ahí. Esto es pandeo. ¿Cómo crece el pandeo? Esto se debe netamente al pandeo. No hay por qué meterle aquí a la parte del ciclaje todavía. Entonces, espero que esté entendida esta parte. Si tienen alguna pregunta de esta parte que me parece muy interesante, después pueden ver el número de la diapositiva y me hacen preguntas al final. Con todo gusto podemos conversar. Ya, entonces vamos avanzando. Entonces ahí viene mi propuesta. Yo dije, bueno, somos capaces en el laboratorio de medir la deformación por flexión de una varilla pandeada. Eso lo podemos hacer en el laboratorio. Pero en un modelo real, en un caso práctico, cuando una persona quiera evaluar, yo que sé, una columna que ha tenido cierto nivel de desplazamiento, ¿cómo ese diseñador, cómo esa persona va a saber qué valor de deformación por flexión tiene su columna ante un desplazamiento, una ductilidad de desplazamiento determinada? Esto de aquí en el laboratorio lo podemos hacer. Pero si usted le dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabe qué usted, señor diseñador? Cuando su varilla alcance un valor de 0.30, va a ser el inicio del colapso de su varilla porque va a ser la fractura de su varilla, ¿ya? Entonces el diseñador va a quedarse así, y ahora, y ese 0.30, ¿cómo lo mido? ¿Con qué programa? ¿Con qué modelo? No tenemos modelos. Bueno, yo estoy trabajando en esos modelos, pero en la literatura no tenemos, digamos, unos modelos en donde para columnas nosotros podamos determinar cuándo sucede esta deformación por flexión. Entonces, si nosotros le damos la deformación por flexión al diseñador, el diseñador no sabe qué hacer con la deformación por flexión. Por eso es que yo digo que la deformación por flexión tiene un valor súper importante para el ámbito científico, para la investigación. Pero eso tenemos que traducirlo a un parámetro que sea adecuado para diseño. Entonces, ahí viene la ductilidad de desplazamiento de la columna. ¿Por qué? Porque nosotros de una u otra forma, con los programas que tenemos, ¿qué podemos medir en esos programas? Podemos medir la deriva de las columnas, la ductilidad de desplazamiento de las columnas. Entonces, cuando nosotros sabemos la ductilidad de desplazamiento, quisiéramos a veces que para esta ductilidad de desplazamiento se alcanza o no se alcanza esta deformación por fricción, digamos, la crítica. En el caso de la crítica, digamos, de 0.30 para, en este caso es para el acero de grado 60. Para la empresa es particular que evalué en mi caso de estudio. Entonces yo dije, bueno, veamos cuál es la relación entre el desplazamiento de ductilidad y la deformación por flexión en la varilla pandeada. Y aquí estoy planteando tres ensayos de columnas en donde se vio cómo crecía el uncaso. Ese es el ensayo 13, se vio cómo crecía el ensayo 20 y se vio cómo crecía el ensayo 30. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de estas gráficas de aquí? Que cada uno de estos ensayos tenía propiedades de diseño de la columna diferentes. Diferente relación de esbeltez de la columna, diferente cantidad de acero transversal, diferente cantidad de acero longitudinal, diferente cantidad de porcentaje de carga axial. Entonces, sabemos que para cada uno de estos casos tenemos una relación UD-EB diferente, ¿ya? Entonces tenemos que caracterizarlas. Y hasta el momento la caracterización se ha hecho experimentalmente. En NC State yo sé que lo están haciendo experimentalmente. Sigo en contacto con algunos compañeros que siguen haciendo ensayos de sus columnas y yo les estoy proponiendo seguir haciendo estas curvas para los ensayos que están haciendo, ¿no? Ellos tienen un montón de columnas ensayadas, un montón de información que se la tiene que traducir a estas curvas de acá. Y aquí solo les he planteado los puntos y claro, bueno, estos puntos pueden ser unidos por una curva, ¿ya? Vamos avanzando un poquito, ya tenemos una idea de qué son estas relaciones UD-EB. Traducir la deformación por flexión en la varilla pandeada a la ductilidad de desplazamiento que tiene una columna. Esa es la relación UD-EB. Y aquí podemos ver unos ejemplos.
Entonces aquí evaluemos, intentamos ver un poquito mejor a estas relaciones UD-EB. Entonces cuando yo me puse a evaluar por mi cuenta, porque yo tenía que, parte de mi investigación era tratar de entenderle el pandeo, no como un proceso binario, es decir, ¿existe pandeo o no existe pandeo? Ese es un proceso binario. ¿Veo el pandeo en el ensayo? No veo el pandeo en el ensayo, ese es un proceso binario. El pandeo, en realidad, el pandeo va creciendo gradualmente. Entonces, mi propuesta, lo que se me puso a trabajar a mí es caracterizar el pandeo como un fenómeno que crece gradualmente, que crece progresivamente, ¿ya? Entonces, eso es parte de mi investigación y la forma como yo dije, bueno, tal vez estas relaciones UD-EB me pueden ayudar. Y efectivamente, ustedes pueden ver que para ductilidad 1 tenemos un pandeo mínimo, pero que el pandeo, incluso miren, en ductilidad 1 tenemos algo de pandeo, no, pero casi nada, ¿no? Pero eso sigue creciendo, ductilidad 2, bueno, aquí tenemos ductilidad 1.5, 2, 3, 4, para ductilidad 5 ya tenemos una gran cantidad de pandeo, tenemos una deformación por flexión de 0.1. Y miren qué sucede ya para la última ductilidad antes de la fractura, que es la ductilidad 6, se producen estos 3 puntos que están aquí. ¿Por qué hay 3 puntos? ¿Acaso se tomaron malas medidas en el primer, porque en todos hay 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 puntos, 3 puntos. ¿Por qué hay 3 puntos? Es porque el tipo de patrón de carga que se les hizo a las columnas era un patrón de carga gradual y se aplicaban 3 ciclos de la misma ductilidad de desplazamiento. Es decir, 3 ciclos de 1, 3 ciclos de 1.5, 3 ciclos de 2, 3 ciclos de 3, 3 ciclos de 4, 3 ciclos de 5. Aquí podemos ver también que hay 3 puntos y 3 ciclos de 6. Entonces aquí 1, 1, 1. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso se tomó mal el valor? Y bueno, ¿cómo? Y mi problema era, bueno, ¿y ahora cómo yo explico estos 3 puntos? Digo, ¿será de tomar el promedio de esto y trazar una línea con el promedio? Aquí pueden ver, esta es la línea considerando el promedio. Esa era una de las opciones. Dije, bueno, sí, aquí se tomaron estos 3 puntos, son los que tengo y no puedo decir, voy a tomar el máximo o el mínimo. No, yo voy a tomar el promedio. Esa era una de las opciones. Pero después me puse a pensar y dije, ¿por qué hay un crecimiento? Aquí, ¿crecimiento de qué estamos viendo? Crecimiento de la deformación por flexión. Y la deformación por flexión, ¿qué es lo que me dice? Me dice el nivel de pandeo. Entonces aquí hay un crecimiento del nivel de pandeo debido al número de ciclos. Entonces, efectivamente, el número de ciclos, en este caso, se aplicaron 3 ciclos de ductilidad 6. Desde la ductilidad 5 se puede ver. 3 ciclos de ductilidad 5. El primer ciclo de ductilidad 5, el segundo ciclo de ductilidad 5, el tercer ciclo de ductilidad 5. Después, 3 ciclos de ductilidad 6. El primer ciclo de ductilidad 6, el segundo ciclo de ductilidad 6 y el tercer ciclo de ductilidad 6. Entonces, en estos últimos niveles de ductilidad, se vuelve muy claro y obvio la influencia del ciclaje, del número de ciclos en el crecimiento del pandeo y en el crecimiento de la deformación por flexión, de la varilla pandeada. Y miren qué crítico se vuelve ya en este nivel de ductilidad 6, en donde hay unos saltos, pero grandes entre un ciclo, 2 ciclos o 3 ciclos, ¿ya? Entonces hay una influencia muy importante en el crecimiento de la deformación por flexión debido al número de ciclos, ¿ya? Entonces no solo es el pandeo, sino que el pandeo se ve influenciado por el número de ciclos. Entonces le propuse eso al profesor y dijo, no, sí, efectivamente tenemos que considerar el número de ciclos. Y aquí hacemos una nueva gráfica en donde hacemos familias, ¿no es cierto? La familia de los primeros ciclos, la familia de los segundos ciclos y la familia de los terceros ciclos. Entonces todos los primeros ciclos los unimos con estas líneas de aquí. Todos los segundos ciclos los unimos con estas líneas de acá y todos los terceros ciclos con los cuadraditos, ¿ya? Y de esa manera estamos incluyendo un parámetro más en nuestra caracterización, que es el número de ciclos. Y miren este crecimiento desde el primer ciclo al último ciclo en este nivel de ductilidad 6 es del 75%, un incremento del 75% solo por el número de ciclos. Eso es tremendo. Entonces, el número de ciclos produce el incremento
de la deformación por fricción. Y el incremento de la deformación por fricción, en el momento que sobrepasamos el punto 3 o un valor mayor al punto 3, nos va a producir una fractura frágil en la siguiente tensión. Y bueno, esto igual es, todos estos son datos experimentales. Nuevamente estoy planteando el caso anterior. Ahora lo que estoy planteando aquí son las deformaciones obtenidas experimentalmente de la varilla. Entonces ustedes pueden ver la varilla aquí, esa es la deformación. Aquí pueden ver el pandeo de la varilla en el primer ciclo. Con los círculos pueden ver el pandeo de la varilla en el segundo ciclo de ductilidad 6. Y con la línea entrecortada es el pandeo de la varilla para ductilidad en el último ciclo. Todos estos son para ductilidad 6. Entonces aquí se puede ver cómo hay el crecimiento del pandeo. Una forma de medir el pandeo también es con el crecimiento de este desplazamiento lateral de la varilla, pero le veo mucho más práctico medirlo en función de la deformación de flexión. Nuevamente, este valor de deformación por flexión es de carácter científico, eso lo podemos encontrar en el laboratorio, lo podemos encontrar con modelos muy complejos. Bueno, no tan complejos, pero más complejos de los que el practicante suele utilizar, ¿ya? Entonces, miren, aquí solo para ver una relación, un 75% de incremento en deformación por fricción corresponde a un 140% de incremento en desplazamiento lateral, ¿ya? Entonces, para tener una idea, esto es muy visual para ver cómo el número de ciclos está modificando el pandeo. Y por ende, el número de ciclos y el pandeo tienen que ser considerados en conjunto para definir, para caracterizar el tipo de fractura, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué se nos... otra de las razones por qué decidimos considerar el número de ciclos? Aquí tenemos esa razón. Miren, estoy poniendo dos ensayos. Estoy trazando las relaciones UD-EB para dos columnas diferentes, la columna 20 y la columna 29, ¿ya? Estas dos columnas tienen propiedades diferentes. Debido a que tienen propiedades diferentes, se espera que la fractura de la varilla suceda en diferentes valores de desplazamiento, de ductilidad de desplazamiento. Pero ¿qué fue lo que se encontró? Miren que el ensayo 20 y el ensayo 29, que les digo, son dos casos diferentes. Se esperaba una fractura en dos instantes diferentes. Ocurrió al mismo nivel de desplazamiento de ductilidad 6. Y este también desplazamiento de ductilidad 6. Entonces, se nos viene al diálogo, se nos viene al pensamiento que no es posible que las dos estén fallando al mismo nivel de ductilidad si son dos columnas diferentes. Debe haber alguna diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia está en el número de ciclos que soporta la una y el número de ciclos que soporta la otra. Entonces, por ejemplo, este ensayo 20 soportó 3 ciclos de ductilidad 6 y tuvo una falla cuando la varilla pandeada alcanzó una deformación de 0.35. En este otro caso, en el ensayo 29 solo alcanzó a soportar un ciclo de ductilidad 6. Y en un ciclo de ductilidad 6 alcanzó la misma deformación de flexión en la varilla pandeada. Entonces, ahí sí hay una clara diferencia entre una columna que soporta 3 ciclos de ductilidad 6 a una columna que soporta un ciclo de ductilidad 6, ¿ya? Entonces, no podemos decir que estas dos columnas tienen la misma capacidad de desplazamiento, porque la capacidad de desplazamiento de esta columna es mucho mayor. La capacidad de desplazamiento de esta es 3 ductilidades 6. La capacidad de desplazamiento de esta es una ductilidad 6, ¿ya? Entonces, por ejemplo, analizando un poquito esta gráfica, podemos ver cómo van creciendo las relaciones UD-EB, ¿no es cierto? Por ejemplo, para ductilidad 5, el primer valor de ductilidad 5 es 0.1 en el primer ciclo. En el primer ciclo
de ductilidad 5. En el segundo ciclo de ductilidad 5 ya comienza a crecer, punto 17. En el segundo ciclo de ductilidad 5 ya comienza a crecer, punto 23. Pero punto 23 es menor que punto 30. Entonces no alcanza a producir un nivel de deformación por fricción que produzca la fractura de la varilla. No alcanza, entonces alcanzamos a una ductilidad 6. Damos el primer ciclo de ductilidad 6. Y en el primer ciclo de ductilidad 6, fíjense que se alcanzó una deformación por fricción mayor que la deformación crítica por fricción. Entonces, obviamente, después de alcanzar este nivel de deformación por fricción, la varilla se va a fracturar en el siguiente ciclo de tensión. Sin ni siquiera alcanzar a deformarse mucho, sino ya se le comienza a regresar un poco a la columna y ¡pap! Se rompe la varilla. Entonces se reduce mucho la capacidad de tensión de la varilla debido a que alcanzó esta deformación por fricción. Bueno, uno de los parámetros importantes y que no era tan obvio era el número de ciclos. Cómo el número de ciclos produce el crecimiento de la deformación por fricción. Y obviamente ese crecimiento de la deformación por fricción está relacionado con el pandeo. Entonces, el número de ciclos afecta el crecimiento del pandeo, y si nosotros vamos a evaluar la fractura de una varilla, necesitamos considerar ambos, el número de ciclos y el pandeo. Pero, bueno, como les mencioné, en NC State se han realizado una gran cantidad de ensayos y se siguen realizando más ensayos y se está caracterizando de forma experimental otros parámetros. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, con los ensayos que yo disponía, caractericé la influencia del porcentaje de carga axial. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo las relaciones UD-EB, que ustedes ya saben que son las relaciones UD-EB. Estamos viendo esas relaciones afectadas ya no por el número de ciclos, sino ahora le vamos a evaluar afectadas por la cantidad de carga axial aplicada. Entonces tenemos un porcentaje de carga axial del 5%, 10, 15 y 20, ¿ya? Y aquí estas cuatro columnas tienen similares propiedades de los otros parámetros. Por ejemplo, la relación de esbeltez de todas estas es 5.33, el porcentaje de la cantidad de acero, la cantidad de acero es 1.3%, la longitudinal, la cantidad de acero transversal es 1.3%, y estoy ploteando aquí el primer ciclo. Aquí ya viene un parámetro adicional que es el primer ciclo, porque ya sabemos que el segundo ciclo es totalmente diferente y el tercer ciclo es totalmente diferente. El ciclo es un parámetro adicional que tenemos que evaluar. Entonces aquí podemos ver que mientras crece el porcentaje de carga axial, mientras mayor es nuestro porcentaje de carga axial, mayor es nuestra deformación de flexión en la varilla pandeada. Aquí claramente podemos ver que crece, que crece, que crece. Eso es para el porcentaje de carga axial. Ahora hablemos lo mismo para la cantidad de acero transversal. Este gráfico es un poquito, ¿cómo se dice? Para mí no fue fácil de entender este gráfico. Al inicio yo pensé que este gráfico estaba mal, porque no tenía una explicación. Bueno, aquí por ejemplo tenemos dos columnas. Estas columnas tienen similar esbeltez, similar cuantía del acero longitudinal, similar porcentaje de carga axial. Y aquí estoy ploteando todos los ciclos, porque si no ploteaba todos los ciclos no tenía sentido. Ya van a ver por qué. Entonces, analicemos para los ciclos menores a 4, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se espera? Si yo tengo una mayor cantidad de cuantía transversal, se esperaría que con mayor cantidad de cuantía transversal la deformación por fricción se reduzca, ¿no es cierto? Mientras más está confinado mi acero, menos pandeo voy a tener. Y eso lo podemos ver hasta la ductilidad no se podría decir que hasta la ductilidad 6, ¿no es cierto? Sí, analicemos hasta la ductilidad 6. En la 4 es clarito. En la 4 tenemos estos valores de deformación por fricción para la cantidad de acero transversal menor. Entonces,
perdón, para la cuantía de acero transversal menor tenemos estos de acá, que son mucho mayores. Estos que son muchos mayores corresponden a la cuantía de acero transversal menor. Para una cuantía de acero transversal mayor se esperaría menores deformaciones de fricción. Y eso es lo que vemos aquí. Lo mismo se ve en la 6. La que tiene mayor cuantía de acero transversal tiene menores deformaciones por fricción. La que tiene cuantía de acero transversal menor tiene mayores deformaciones por fricción. Pero el rato que analizamos la 6, perdón, el rato que analizamos la ductilidad 8, para mí no tenía sentido. Digo, ¿cómo? La que tiene mayor cuantía de acero transversal tiene mayor deformación por fricción. No, eso no es posible. Dije, algo está mal en esta gráfica y no entendía. Pero por eso necesitamos evaluar el número de ciclos. Evaluando el número de ciclos nos podemos dar cuenta que no, para estas ductilidades de deformación son obvias lo que sucede. Para esta última ductilidad de deformación, ¿en qué me está beneficiando el tener una mayor cuantía de acero transversal? Mientras tengo una mayor cantidad de acero transversal, yo tengo la capacidad de tener mayor cantidad de ciclos. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Miren, esta que tiene mayor cuantía de acero transversal me permitió tener 3 ciclos de ductilidad 8. Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Esta que tiene menor cuantía de acero transversal me permitió tener únicamente un ciclo de ductilidad 8. Entonces, ¿qué es lo que hace la cuantía de acero transversales? Ya sabemos que la cuantía de acero transversal es beneficiosa, vuelve más dúctiles a las estructuras, y en este caso reduce la propagación del pandeo y permite tener mayor cantidad de ciclos. Miren, eso estamos viendo en este, es súper importante el acero transversal. Este es un caso, todavía tenemos que estudiar un poco más el acero longitudinal, no tenemos suficientes ensayos para llegar a una conclusión definitiva, pero en este caso estoy planteando nuevamente dos ensayos. La relación UDEB, ustedes ya conocen qué son estas relaciones. Estos son los parámetros similares y lo que estoy variando es la cuantía de acero longitudinal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a una mayor cuantía de acero longitudinal hay mayores deformaciones de flexión. Las deformaciones de flexión crecen. Y finalmente, para la relación de esbeltez, nuevamente evaluamos dos columnas. Mientras mayor es nuestra relación de esbeltez, mayores van a ser nuestras deformaciones por flexión. Aquí estamos evaluando dos columnas que tienen iguales los otros parámetros, y lo único que varía el parámetro de control es la relación de esbeltez. Uno tiene 5.33, el otro tiene 7.33. El que tiene 7.33 va a tener un mayor crecimiento de la deformación por flexión. ¿Ya? Entonces, se evaluó en función de ensayos experimentales, se trazaron las relaciones UDEB para, aquí están planteadas todos los ensayos experimentales que utilicé, son 11 columnas, pero dentro de las 11 columnas hay muchas relaciones UDEB, porque hay para ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3, entonces en realidad son 33 líneas que están planteadas aquí. Esas 33 líneas abarcan rangos de carga axial de 5 a 20%, de cuantía transversal de 0.7% a 1.3%, de cuantía longitudinal de 1.6 a 3.1% y de relación de aspecto de 4 a 9, más o menos, de 4 a 8. ¿Ya? Entonces aquí las tenemos ploteadas y bueno, nuevamente le dije al profe, bueno, aquí tenemos las curvas, podemos venir acá y decir cuál es la ductilidad de desplazamiento para cuando alcance punto 3, y es esta de la ductilidad de desplazamiento. Por ejemplo, en esta curva de acá, cuando alcance punto 3, mi columna va a alcanzar una ductilidad de desplazamiento de 7.5, ¿ya? Nuevamente, bueno, ya tenía ya un poco de experiencia de cómo caracterizar estas curvas con una ecuación, y aquí está la ecuación que planteo para esas curvas, en donde el coeficiente de determinación es de 0.96, es cercano a 1, eso es bueno. La mejor forma de entender esto es
comparando la curva experimental con la ecuación. Entonces aquí podemos ver comparaciones de la curva experimental con la ecuación. Y en esta ecuación, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que estoy usando los parámetros que encontré que modifican el crecimiento de la deformación por flexión. ¿Cuáles son esos parámetros? Cuantía de acero longitudinal, la ductilidad de desplazamiento, la relación de esbeltez, el número de ciclos. Miren, aquí está el número de ciclos. Está el porcentaje de carga axial y la cuantía de acero transversal. Entonces, utilizando esta ecuación, nosotros podemos tener una estimación de cuál es la ductilidad de desplazamiento correspondiente o que me vaya a dar una deformación por flexión que sea crítica, ¿no es cierto? Porque me interesa saber, por ejemplo, cuándo alcanzo la ductilidad crítica de flexión. Esa es la que me preocupa saber. Entonces, con esta de aquí, ya no necesitamos, están caracterizados todos estos ensayos. Sin embargo, están haciendo más ensayos en NCSTED y espero incluir más de estas curvas, más condiciones en estas relaciones para procurar que esta expresión sea una expresión más robusta, una expresión más segura, ¿no? Listo, entonces voy a hablar un poquito de estados de daño en función de las deformaciones por flexión. Entonces ya vemos que las deformaciones por flexión nos permiten caracterizar el crecimiento progresivo del pandeo. Ahora, ¿cómo esas deformaciones por flexión se relacionan con estados de daño? Entonces, lo primerito que evaluamos es, por ejemplo, ploteamos, aquí están ploteados todos los puntos, todos estos puntos que están viendo acá son todos estos puntos de acá, pero sin utilizar las líneas, sino únicamente puntos. Tenemos todos los puntos evaluados aquí. Ploteados estos puntos son de la relación UD-EB. Y cuando evaluamos estos puntos y los dividimos en dos casos, en puntos, en valores de deformación por flexión que producen la fluencia del acero transversal y valores de formación de flexión que no producen la fluencia del acero transversal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el acero transversal. En una columna bien diseñada, el pandeo no va a suceder entre dos aceros consecutivos, dos aceros transversales consecutivos. Esa es una pregunta que la recibo bastante. Dicen, eso no me parece porque el pandeo debería suceder entre esta varilla y entre esta varilla. Suele suceder si es que están muy espaciadas, pero en una columna que está bien confinada, que está bien diseñada a confinamiento, el pandeo va a suceder cruzando 3 o 4 ramales. En este caso yo he puesto un ramal, 2 ramales, 3 ramales. Podría decirse que hasta un cuarto ramal. Entonces el pandeo sucede en varios ramales, ¿ya? Entonces se evaluó cuando se medía el momento en que el acero transversal comenzaba a fluir y se encontró que era un valor aquí. Entonces, todos los que están con color gris son instantes en donde se midió que el acero transversal estaba fluyendo, y todos los que son de color negro son valores en donde se encontró que el acero transversal no estaba fluyendo. Y se encontró que ese valor es cercano o está alrededor de 0.08, el valor de la deformación por flexión en la varilla pandeada, 0.08. Entonces, esta es también una propiedad del material. Bueno, más que una propiedad del material, a ver, es un valor del fenómeno de pandeo que lo podemos relacionar al momento en que va a producirse la fluencia de los aceros transversales. No es tanto una propiedad del material, es más bien como un valor que lo podemos relacionar a un fenómeno que es de nuestro interés, cuando se produce la fluencia de los aceros transversales, ¿ya? Y fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como un límite mínimo, ¿no es cierto? Cuando los aceros transversales comienzan a fluir. Cuando los aceros transversales comienzan a fluir, el pandeo comienza a crecer, comienza su crecimiento a incrementar más rápidamente, ¿ya? Y tenemos unos valores, por ejemplo, el pandeo crítico, que es donde sabemos que
son los valores de deformación de flexión que van a producir esta falla crítica frágil del acero, ¿ya? Y evaluando con las observaciones experimentales se encontró que entre este valor mínimo, que es en donde se produce la fluencia del acero, y este valor máximo, que es en donde se produce la falla frágil, tenemos un valor intermedio. Cuando alcanzamos este valor intermedio, se presenta el pandeo visual. Es decir, usted va a ver el pandeo en el ensayo. Y aquí estamos definiendo 3 niveles de daño. Un nivel de daño, y todos en función de la deformación por flexión. Un nivel de daño en donde sabemos que es correspondiente a la fluencia del acero transversal. Un nivel de daño en donde sabemos que vamos a ver el pandeo de la varilla. Y otro nivel de daño en donde sabemos que vamos a ver el pandeo muy grande y que en el siguiente ciclo de tensión se produce la fractura, ¿ya? Entonces son 3 valores que nos interesaría evaluar en nuestros límites de desempeño, ¿no? Pero nuevamente, si nosotros le damos estos valores al ingeniero, a la persona que va a hacer un diseño, ellos no saben, ¿y esto a qué corresponde? O sea, ¿qué hago yo con esta deformación por flexión? Entonces ahí viene la ecuación que relaciona la ductilidad de desplazamiento con la deformación por flexión. Esta ecuación, esta la tenemos propuesta, como les comenté, en una revista del ASCE. Estamos en revisión, esperemos que todo salga bien. Y si no, igual hay que hacer las correcciones respectivas. Esta ecuación nos permite traducir de deformación por flexión a ductilidad de desplazamiento. Entonces vamos aquí, deformación por flexión. ¿Cuál es la ductilidad de desplazamiento para este caso particular? Ya, este es un caso particular, es mi ensayo 21, ha sido que en una ductilidad de 3.3, aquí estamos utilizando incluso algunos decimales, un decimal, en 3.3, ductilidad de 3.3, va a producirse la fluencia del acero. Aquí, punto 19, depende si estamos en el tercer ciclo o en el primer ciclo. Si va a tener solo un ciclo, este es para ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ¿no es cierto? Recuerda que incluíamos el número de ciclos ahora en nuestra evaluación. Entonces, si tiene solo un ciclo de ductilidad de 5.2, va a alcanzar un pandeo visual. Pero ese pandeo visual también se puede alcanzar con 3 ciclos de ductilidad 4.7, es decir, si yo tengo 3 ciclos de ductilidad 4.7, voy a ver el pandeo visual. Ya no es un valor único, todo depende también del número de ciclos. Ahora, ¿cuándo se va a alcanzar el 0.3? Se puede alcanzar el 0.3 con un solo ciclo de 6.3, ductilidad de desplazamiento de 6.3, o se puede alcanzar este valor de 0.3 de la deformación crítica con 3 ciclos de 5.7. ¿Ya? Entonces, esa es la versatilidad de esta expresión. ¿Qué limitaciones tiene? Tiene muchas limitaciones. Primero, los rangos en los que estoy trabajando, después la cantidad de ensayos que tengo, y la otra es, por ejemplo, el tipo de carga que se aplicó. No tenemos ensayos en donde tengamos una carga real de un sismo, sino que es una carga incremental con 3 ciclos de incremento por cada ductilidad de desplazamiento. Entonces, esta es limitada a 3 ciclos. No, más de 3 ciclos no podría evaluar. Listo, entonces voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones. Pero antes de esto, ¿cuál sería la solución para este problema? Una de las soluciones es seguir ensayando columnas. Eso es lo que está haciendo NC State. Ellos tienen la inversión, tienen el dinero, tienen no solo el dinero, tienen el personal y el laboratorio adecuado para hacer esto de forma experimental. Y de forma experimental es la forma más segura de obtener datos. Pero, claro, es muy costoso. Entonces, ellos tienen esa ventaja de que lo pueden seguir haciendo experimentalmente. ¿Cuál es mi posición a eso? Si lo pueden hacer, que sigan haciendo, pero que sigan trabajando conmigo, porque esos ensayos experimentales a mí me va a permitir seguir trabajando en mis modelos, porque yo quiero hacer esto de forma analítica. Yo quiero proponer mis modelos de columnas que representan el pandeo. Ya tengo algunas propuestas, pero todavía necesitan ser mejoradas esos modelos. Necesito tener unos modelos más robustos para estar seguro de que tiene una adecuada
estimación de estos valores. Entonces, digo, yo no puedo hacer esos ensayos aquí en Ecuador, no tengo la cantidad de dinero requerida, el personal humano, eso lo tenemos. Eso, yo nunca dudo de la capacidad humana, de la capacidad de mis estudiantes, de mis compañeros. Aquí el Ecuador tiene una capacidad tremenda. Nos falta un poco más de inversión, ese es el problema. Pero si no tenemos inversión, nosotros buscamos la manera. Entonces, ¿cuál es la manera? Modelos computacionales. Pero no puedo utilizar cualquier modelo computacional. Tiene que ser un modelo que esté bien validado, que trabaje bien. Y eso lo puedo hacer y lo estoy pensando hacer con colaboraciones con NC State. Ellos siguen haciendo sus ensayos experimentales. Yo sigo calibrando mis modelos, conociendo mejor cómo hacer la modelación de esto. El momento que ya tengamos un modelo muy robusto, podemos hacer esto para N casos, ¿no? Para N casos y sacar estas curvas para esos N casos y calibrar mucho mejor esta ecuación. Conclusiones y recomendaciones. La deformación crítica es una deformación que cambia en función del material y proceso de manufacturación del acero. La deformación crítica debe ser caracterizada de forma local por empresa de producción de acero. El pandeo en varillas de refuerzo en elementos de hormigón armado es un proceso que puede ser caracterizado con el crecimiento progresivo de la deformación por fricción de la varilla pandeada. El número de ciclos de carga lateral produce el incremento crítico de la deformación por fricción. El número de ciclos de carga lateral es uno de los factores principales que permite sobrepasar el límite de la deformación crítica por fricción y producir una fractura frágil de las varillas de acero. El momento que se produce una fractura frágil de las varillas de acero es el inicio para el colapso de esa estructura. ¿Cuántas varillas se necesitan para el colapso? Eso es otro tema, que sería un estado límite más allá de la fractura de la primera varilla. Yo he estudiado hasta esta fractura de la primera varilla. Y finalmente, estas relaciones UD-EB permiten relacionar una magnitud de interés científico, que es la deformación por fricción en una varilla pandeada, con una magnitud de interés práctico, como es la ductilidad de desplazamiento. Y bueno, quiero agradecer a las instituciones que me han ayudado a realizar mi investigación, que son NC State University y también la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias por darme el permiso, por darme las facilidades, por cuidarme y por permitirme hacer esa investigación con tranquilidad, preocupándome solo de la investigación. Y bueno, aquí quiero dar un agradecimiento a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y a CEINSILAF, y al grupo de CEINSILAF, al doctor Ayar, por su invitación. Muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Voy a parar de compartir. Muchas gracias, estimado doctor Diego Sosa, por su excelente presentación. Realmente muy interesante esta nueva temática en la cual se está trabajando. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Tenemos una pregunta. En el país, en Ecuador, ¿usted recomienda continuar con investigaciones numéricas o tratar de realizar investigaciones experimentales? Bueno, si tiene la posibilidad de hacer investigación experimental, haga la investigación experimental. Es muy divertida, es muy gratificante y los resultados son digamos, si está bien hecha los ensayos, son resultados invaluables, ¿ya? Depende, eso sí depende de si tiene la investigación experimental requiere de mucha inversión. Entonces, yo me pongo a pensar que si me cruzo de brazos a esperar de que me llegue la inversión, no voy a poder hacer investigación. Y hay sitios, hay países, hay universidades que están haciendo gran cantidad de investigación experimental. Entonces, lo que yo recomiendo es que si no consiguió hacer por su propia cuenta la investigación experimental, haga contacto con esas universidades que tienen la capacidad de hacerlo y proponga proyectos de colaboración en donde ellos que tienen la capacidad de hacer los ensayos experimentales den ese componente y usted dé un componente que sería la parte del estudio analítico. Esa es la posición en la que me encuentro en este momento, pero nunca pierda
el interés o nunca pierda de ver la posibilidad de hacer una investigación experimental. Si puede ser una investigación experimental, háganlo. Es bastante divertido, uno aprende mucho y bueno, todo, como le digo, todo depende de la inversión. Eso sí digamos, es el mayor problema. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Muy buenas noches, muy interesante la presentación y toda su investigación. Eso es lo que nos indican, le transmito. Dice, en estructuras existentes, generalmente se tienen columnas con estribos insuficientes para evitar el pandeo de barras longitudinales. En algunos reglamentos, según la importancia de la obra, no se exige cumplir con los requerimientos de estribos de los reglamentos actuales. ¿Cree que es admisible hacer esas excepciones? Bueno, no, pues, no. Nosotros debemos, al menos en esta zona sísmica, nosotros tenemos que seguir un reglamento de espaciamientos mínimos, ¿ya? Y nosotros debemos procurar que la cantidad de estribos sea adecuada para permitir que el acero tenga su capacidad de deformación máxima, ¿no es cierto? Si su estructura tiene varillas muy separadas, el pandeo va a suceder antes. Si el pandeo sucede antes, la capacidad de tensión de su varilla se reduce. Y si se reduce su capacidad de tensión de la varilla, se reduce la capacidad de desplazamiento, de ductilidad de desplazamiento de su estructura. Entonces, es algo que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Que la cantidad de aceros le da ductilidad a la estructura. Ahora, si existen casos en donde la cantidad de estribos es insuficiente, se tiene que evaluar esos casos y obviamente van a salir resultados críticos si usted evalúa ahora en función de este problema que es el pandeo e incluso de la cantidad de ciclos que modifican el pandeo. Pero en general, o sea, ¿cómo es que nos hemos venido manejando en nuestro medio en cuanto al diseño? Desconocemos de muchas cosas, entonces tenemos que procurar seguir lo que nos recomienda el código. El código siempre está hacia el lado de la seguridad. El código siempre va a poner más cantidad de acero del que, digamos, requerimos en cuanto a acero transversal. El código siempre va a estar por el lado de la seguridad. Entonces tenemos que procurar tener detallamientos adecuados, un diseño que esté en función de los códigos de diseño, que sigan los códigos de diseño, porque eso es lo único que nos va a permitir evitar todas esas parámetros que están fuera de nuestro control, ¿ya? Pero poco a poco, con las nuevas metodologías de diseño, yo por ejemplo digo, con el diseño basado en desempeño, con el estudio con la caracterización de estos niveles de daño, es una forma de salirse un poco de lo que nos dice el código y hacer un diseño un poco más conceptual, más lógico de la estructura, pero claro, siempre procurar seguir lo que nos recomienda el código. Muy amable por sus recomendaciones, de realidad muy valiosas para el grupo de asistentes. A continuación tendremos palabras por parte del doctor Aguiar. Estimado doctor Diego Sosa, vino a mi mente el año 2011, cuando usted estuvo con nosotros en el Centro de Investigaciones Científicas de la ESPE, desarrollando su tesis de grado, de pregrado. Y yo recuerdo que el tema que nos habíamos propuesto, usted lo terminó en menos de 6 meses. Lo terminó. Y contrario a la mayor parte de gente quiere es acabar rápido el tema y me fui, ya me gradué y se acabó. Y yo recuerdo que usted acabó la tesis en menos de 6 meses y se quedó trabajando más tiempo en el CEINSI. Se quedó como un año y medio más y eso era ese amor que tiene a la investigación. Usted disfruta mucho investigando. Hoy acaba de sacar su doctorado
no me queda la menor duda de que usted va a seguir estudiando, investigando. Y a pesar de que ha hecho un gran trabajo se ve, que usted va a seguir trabajando porque usted disfruta de eso. Y realmente en la charla de hoy aprendí mucho más. Aprendí mucho más de lo que nos dio hace un año más o menos. Hace un año yo le vi un tema, claro que hace un año nos presentó puro ecuaciones, puro análisis no lineal y demás cosas. Híjole, pero ahora nos ha dado una charla muy práctica, muy interesante, muy buena, de que uno dice, ah, ya, LB, la ductilidad del desplazamiento, las variables que influyen. Sinceramente, muy contento con su exposición. Hemos estado 2 horas ahí escuchándola, muy atentos, excelente. Muchísimas gracias. Y envidio a los de la Politécnica Nacional de tenerle a usted ahí como profesor. Me da una envidia muy sana. Me habría encantado de que sí, se quede con nosotros en la ESPE. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor, y disculpa si se nos pasó un poco el tiempo. Traté de topar todos los temas, pero el tiempo vuela. Y yo tengo una envidia de la planta docente que tiene la ESPE en estructuras. Así que la envidia es de lado y lado, doctor. Así es. Así estamos con gente muy competente, muy competente. Bueno. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Realmente felicitamos, doctor Diego Sosa, por esa excelente presentación. Y queremos entregar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Diego Sosa en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Influencia de la fatiga de bajo ciclaje en el pandeo y fractura del refuerzo longitudinal en hormigón armado. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, doctor. Espero que esta no sea la última vez que podamos intervenir en sus presentaciones. Como usted dice, el conocimiento no se detiene. Uno siempre está haciendo investigación, nuevos temas, y esperemos que tengamos algo nuevo para poder compartir con la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente nos despedimos, doctor Diego Sosa, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa después de su doctorado. Estamos deseosos de que en Ecuador se tenga este tipo de investigaciones, aumentando el nivel de nuestros ingenieros, de nuestros futuros ingenieros. También agradezco a todos los participantes por su asistencia y les invito todos los lunes a las 19 horas a las conferencias por este medio. Tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes.